Miedo al miedo. Hola, muy buenas noches. Bienvenido seas a este tu canal, el cual estamos trabajando arduamente para que seamos dignos y nos tengas la confianza de contar nuestra experiencia con lo paranormal, y podamos darle voz a eso que tal vez todavía te atormenta. Si te gusta nuestro trabajo, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita y déjanos tu like. En mi casa todo era normal. Mi esposo y yo teníamos trabajo de oficina. Mi esposo, debido a su trabajo, no le fue permitido realizar home office, por lo que aún con la pandemia siempre tuvo que asistir a la oficina. Pero siempre lo hizo con mucho cuidado para protegerse y protegernos de llegar a contagiarse. En cambio, a mí sí me mandaron a realizar home office, por lo que yo me quedaba con nuestro bebé mientras trabajaba. Pero no me quedaba sola. Mi suegra en muchas ocasiones me acompañaba para poder ayudarme. Todo era normal, hasta que mi suegra y yo empezamos a ver un comportamiento un poco raro con mi hijo, que parecía que tenía su atención puesta en una esquina de la sala, donde no había nada ni nadie, y él se la pasaba riendo mientras veía para allá. Mi suegra se asustó un poco, debido a que cada día era más tiempo el que mi bebé se acercaba a esa esquina, y parecía divertirse sin hacer nada. Por más que tratábamos de llamar su atención, no nos hacía caso, y si lo cambiábamos de habitación, no paraba de llorar hasta que lo devolvíamos a esa esquina. Y de repente se volteaba y volvía a su comportamiento normal. Se lo platiqué a mi esposo, pero no le dio importancia, diciéndome que era un bebé, que no tenía nada de extraño, que solo se estaba entreteniendo. Y aunque tanto a mí como a mi suegra nos daba un poco de escalofríos cada que hacía eso, lo dejamos pasar, esperando que en algún momento se detuviera. Pero en lugar de disminuir, su comportamiento extraño se fue acrecentando. Pero poco a poco, aunque seguía yendo a esa esquina, dejó de reír. Un tiempo después ya no solo se quedaba viendo a una esquina. Por las noches se despertaba y empezaba a hacer sonidos como si estuviera platicando con alguien. En ese momento, por primera vez, mi esposo aceptó que algo estaba extraño, porque aunque lo hacía con sonidos de un bebé normal, la estructura de sus gritos y de sus sonidos parecía que estuviera con alguien, y de manera muy airada gritaba y gritaba a la nada, y se sentaba en su cuna, y no se detenía aunque lo cargáramos. Seguía y seguía, pero no importaba dónde estuviera, siempre veía el mismo punto. Esto ocurría al menos 3 veces a la semana, por lo que nos empezamos a desesperar, porque no sabíamos qué hacer. Lo llevamos con el pediatra, pero él no encontró nada raro. Debido a la pandemia y al no querer contagiarnos, no nos animábamos a llevarlo con un sacerdote o con una bruja, pero mi suegra ya ni siquiera se quería acercar a la casa, y nos convenció, porque para ella, y en parte para nosotros también, nuestro bebé se encontraba en peligro, por lo que fuimos con muchos cuidados a ver a un sacerdote. El sacerdote trató de tranquilizarnos. No creo que nos haya creído, pero nos dio agua bendita y unas oraciones para rezarlas todas las noches por una semana, mientras salpicábamos agua bendita por toda la casa. Esa misma noche comenzamos con los rezos y el agua bendita, y todo parecía normal. Nos acostamos, y aunque casi no dormimos esperando que algo malo pasara, todo estuvo tranquilo. Al día siguiente mi bebé se comportó como un bebé normal todo el día. Pero en la noche, al comenzar con los rezos, empezó a gritar. Pero no nos detuvimos. Entre más rezábamos, más gritaba, hasta un punto que parecía que se desgarraría las cuerdas vocales. Pero nosotros continuamos, y hasta que terminamos esa noche, no dejó de gritar. Estábamos desesperados. Al finalizar, y aunque mi bebé paró, mi esposo comenzó a llorar, y después yo también.
Se sentía impotente, sentía, y también yo, que no lo podíamos defender, que no podíamos interponernos entre lo que lo estaba lastimando y él. Sentía que me iba a volver loca. Al día siguiente se volvió a poner en la esquina, pero esta vez no solo se quedó viendo, ahora empezó a lo que parecía era reclamar, hasta que de un momento a otro dio un grupo de balbuceos tristes y se alejó. El resto de la semana, tanto en el día como en el momento en el que realizábamos los rezos, ya no hubo ninguna reacción de parte de él. Todo se tranquilizó, y un par de semanas después mi suegra volvió a la casa a ayudarme. Así pasaron las semanas, los meses y algunos años, siendo normales, con buenos y malos momentos, hasta que un poco después de su cumpleaños número 6, mi esposo se empezó a comportar extraño. Empezó a decir que escuchaba un ruido, como un chirrido, y que cada día se hacía más frecuente. Fuimos al doctor, pero después de varias pruebas, el doctor no encontró nada raro en sus oídos. Yo estaba ya muy preocupada por él, cuando de repente, 2 meses después de que inició, me dijo que ya se había ido, lo cual me hizo sentir muy aliviada. Pero aunque él me dijo que ya todo estaba bien, no volvió a ser el mismo. Estaba muy distante. Varias veces lo caché platicando con la pared, pero en cuanto entraba a la habitación se detenía, y al preguntarle ponía excusas tontas y me cambiaba el tema. Había días que no volvía a casa y solo llamaba para decirme que tenía mucho trabajo y que se quedaría toda la noche en la oficina. Un fin de semana planeamos ir con mis padres a su pueblo, pero de último minuto me dijo que no podía ir, que tenía mucho trabajo y que yo me fuera sola con el niño. Peleamos y le dije que ya nunca estaba con nosotros, que pensara en lo que estaba haciendo, y nos fuimos solos. Aunque estaba muy enojada, traté de disfrutar el paseo y regresamos el lunes siguiente por la mañana. Al llegar a la casa, mi esposo nos recibió con una sonrisa radiante, aunque parecía que en ella no participaban sus ojos. Parecían fríos y distantes, pero con una actitud muy alegre. Al querer entrar a la casa, mi hijo empezó a jalarme y a gritar que no entrara, que ese no era su padre, que él ya se lo había llevado. Por más que tratamos de calmarlo, no logramos que entrara a la casa. Mi esposo le decía que había preparado un desayuno muy especial para nosotros, pero se rindió y me dijo que se tenía que ir a trabajar. Volvió a poner esa sonrisa que me causó un escalofrío. Me dio un beso helado y se despidió de los dos. Mi hijo seguía aterrado hasta que él se alejó y me dijo: él no es mi papá ya no está. Cuando yo era un niño, se acercó a mí otro niño en la esquina de la sala y al principio me hacía reír, pero poco a poco dejó de parecerse a un niño y se empezó a convertir en un ser esquelético, con una sonrisa enorme y horrible, con todos sus dientes afilados, y me empezó a decir que se los llevaría a ustedes, porque no eran buenos, que solo tenía que darle permiso. Yo le gritaba, yo peleaba con él para que no se los llevara, hasta que una noche ustedes repetían mucho unas oraciones. Él me dijo que era hora, que ya se los iba a llevar. Yo no dejaba de gritar, yo seguía peleando, no quería que se los llevara, pero cuando terminaron de repetir las oraciones, él desapareció. Al día siguiente volvió a aparecer, pero ahora era el niño de antes, y me dijo que solo se llevaría uno, que yo tenía que elegir, pero que nos dejaría en paz 5 años, y después volvería por el que yo eligiera, y solo así nos dejaría en paz, y ya no vería a mis padres llorar. Y yo elegí, no supe qué más hacer. Perdóname, mamá, no sabía qué otra cosa hacer. Así que elegí a papá. Es mi culpa que él ya no esté. Yo me quedé helada, no sabía qué decirle. Empecé a caminar hacia la casa sin soltarle la mano. Y al entrar, lo primero que vi en la sala fueron 4 cuchillos en fila, acomodados en la mesita.
y al dar un paso más había un cuerpo tirado a un lado del sillón. Salimos corriendo de ahí y llamé a la policía, pero jamás encontraron a mi esposo, o a lo que sea que fuera eso. Desde entonces mi hijo volvió a hablar con la pared, pero ahora dice que es papá.